Ok, gracias. Em, Decía que hay algunas particularidades que a mí me han llamado la atención y quiero resaltarlas. Antes de eso, quiero invitarlos a que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias por este privilegio que nos das de escuchar tu voz. Estamos, oh Dios, delante de tu presencia y el propósito que tenemos es ser alimentados por la palabra tuya y a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a alejar cualquier distracción que pueda cohibirnos de esa bendición espiritual que tú quieres darnos en esta noche. Ayúdanos a centrarnos en la voz tuya y en lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Quedamos en tus manos, por medio de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. En primer lugar, notamos en el capítulo 1, el versículo 14 de este libro de los Hechos, que dice que todas las personas que estaban allí, perseveraban unánimes en oración y ruego. Aquellas personas que estaban que son mencionadas en este primer capítulo, dice que estaban unánimes en oración y ruego. Nos trasladamos al capítulo 2 y el versículo 1 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? Unánimes, juntos. En ese mismo capítulo, en el versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nuevamente, encontramos que estaban unánimes. En el capítulo 3 hay una narración que sucedió fuera de una casa, entonces no había posibilidad de que estuvieran juntos y no se menciona esa misma palabra, pero ya en el capítulo 4, en el versículo 24, dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Y bueno, hay allí una oración. Alzaron unánimes la voz a Dios. En el capítulo 5, el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La unanimidad es como el común denominador de estos primeros capítulos. Y así se movía el Espíritu Santo entre ellos, todos juntos, unánimes, con el mismo sentir, con el mismo interés, con el mismo objetivo. Y eso hacía que hubiese una integración entre ese grupo y el Espíritu Santo se movía particularmente a través de estos hermanos. Decía que llama particularmente para mí la atención este hecho. Y cuando me pregunto si será posible o sería posible hoy día ver lo mismo que se veía en esa iglesia primitiva, digo tajantemente, sí. Pero nos hace falta funcionar de la misma manera como funcionaba el cuerpo de Cristo en ese momento. Obviamente no estoy promoviendo cruzada de sanidad y milagros ni cosas de ese estilo, pero sencillamente estoy llamando la atención en cuanto a la necesidad de estar unánimes, juntos. Creo que es ese fundamento
para que el Señor pueda, o para que el Señor obre a través de nosotros. Porque Él podría hacerlo de cualquier manera y puede hacerlo de cualquier manera. Y ahora encontramos también una particular dinámica de este comienzo de la iglesia primitiva. Capítulo 1, versículo 15. Estamos hablando de que todo comenzó con solo 120 personas, según habla el versículo 15 del capítulo 1. Después, en el capítulo 2, en el versículo 47, se nos menciona que nuevos creyentes se añadían diariamente. A través de ese mover del Espíritu Santo en su pueblo, en el pueblo de Dios, estaban añadiéndose nuevos creyentes diariamente. Y más adelante en el capítulo 5, versículo 14, a raíz de todo lo que estaba pasando y de todo lo que estaban haciendo, dice que multitudes, versículo 14 del capítulo 5, multitudes de nuevos creyentes se añadían. Ya en el capítulo 6, que es el capítulo que vamos a estudiar esta noche, el versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, notamos una diferencia entre esa palabrita que está subrayada y la palabra anterior de los que se añadían. Aquí encontramos discípulos. El número de discípulos crecía. Los creyentes se añadían y ya en el capítulo 6 estamos viendo que se menciona discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Personas que están siendo adoctrinadas, es la palabra correcta, puede sonar extraño, pero es la palabra correcta, es decir, entrenados en la doctrina, y se dice que el número de discípulos crecía, y más adelante, en el versículo 7, notamos que en el capítulo 2, el versículo 47 dice que se añadían personas diariamente, o sea, añadir es sumar. Y aquí en el versículo 7 encontramos que los discípulos se multiplicaban. Encontramos ya una operación que hace crecer el número más rápidamente. Si nosotros sumamos numeritos, no crecen tanto como si los multiplicamos. Ya más adelante, que me voy a meter ahí en versículos de otros hermanos que van a presentar más adelante, en el capítulo 9, el versículo 37, ya no son creyentes los que están mencionados, ya no son discípulos, sino son ¿qué? Iglesias, versículo 31 del capítulo 9. El número de iglesias se multiplicaba. Y bien adelante, más adelante de este libro de los Hechos, en el capítulo 19, encontramos que todos en Asia escucharon la palabra del Señor. Hermanos, qué importante que tengamos en nuestro corazón el sentir de que este mover exponencial del Espíritu Santo nos toque a nosotros. Digo, nos toque en el sentido de que nos mueva, nos inquiete. Porque obviamente que hay una evidencia de crecimiento. Y qué bueno que nosotros podamos tener ese mismo sentir, no para llenarnos de números y tener carteles en nuestras asambleas y como hacen en las empresas, donde el indicador de ventas se tiene en un tablero y cada día se actualiza para que todos estén enchufados y pensando en la comisión los unos y pensando en las ventas los otros y pensando en los premios los otros. Y no se trata de esos números, se trata de hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer para su honra y su gloria. Qué interesante la forma en la que
el Señor obraba por medio del Espíritu Santo y a través de sus siervos, de los discípulos. Entramos ahora entonces en el capítulo 6, el versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ya empezaron a aparecer los problemas. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ese crecimiento de la iglesia del Señor, dice, como creciera el número de los discípulos, estaban creciendo en tanto número y la obra del Señor se estaba viendo bendecida con gran abundancia. Pero notamos que, como también ya notamos en capítulos anteriores, a Satanás esto no le gusta. Y aquí quiero dividir la reflexión en dos partes. La primera parte, para aquellos hermanos y hermanas que están trabajando en la obra del Señor, en algunas actividades de liderazgo. Hermano, hermana, si tiene algún tipo de dificultad, no se desanime, dele gracias al Señor, porque ¿sabe qué quiere decir eso? Que hay crecimiento en la actividad que usted está desarrollando. Si no pasa nada, si todo es tranquilidad, si todo es paz, muy probablemente es porque todos están tranquilos, acomodados, felices de que sean los mismos 3 o 4 de siempre. Pero cuando hay bendición, a Satanás eso no le gusta. Entonces empieza a haber murmuración. O sea, es normal ese hermanito, esa hermanita que empieza a decir: ay, pero es que esos hermanos allá, ay, pero es que el hermano ese que está haciendo eso, pero es que, ¿por qué no lo harán? Mire, yo vi en tal parte que lo hacen de esta manera y eso suena tan chévere, se ve tan chévere, es tan bonito. Allá sí, o miren, vean, es que aquí no lo saludan a uno, aquí no lo miran a uno, aquí no reparten flores, aquí no hacen esto, aquí no hacen aquello. Murmuración. Mire lo que está diciendo la palabra del Señor en este momento. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, originada quizás por envidia. Pues resulta que habían unos grupos de judíos que estuvieron siempre en Jerusalén y había otros que en la dispersión habían salido. Y entonces se habla aquí de los griegos, en otras traducciones dice distinto, dice los que hablaban griego y los que hablaban arameo. Entonces había una distinción como de dos clases del mismo pueblo, pero de dos clases, de unos que habían salido y habían regresado. Y entonces quizás ellos, no sé si justificadamente o no, empezaron a sentir cierto recelo, porque recordemos que más atrás se decía que no había necesidad, porque todos venían y traían todas sus pertenencias y las ponían a los pies de los discípulos y repartían para todos por igual. Pero claro, en el momento en que empieza a crecer el número, pues va a ser mucho más difícil esa labor administrativa y es probable, presumo yo, que en algunos de los casos o quizás en muchos de los casos, murmuraciones sin fundamentos y no solamente porque él creyó que al otro le dieron una libra más de lo que le estaban dando de la ayuda que le dieron y en lugar de enfocarse en lo que recibían, estaba pensando en lo que dejó de recibir porque quizás al otro le dieron más y obra de Satanás sencillamente. Bueno, pero gracias a Dios que eso pasa solamente por allá en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente. Eso por aquí, ese tipo de cosas no pasan. Vemos, hermanos, que es un resultado natural de cuando alguien está haciendo un trabajo para el Señor, encontrarse el hermanito o la hermanita que murmura, que critica, que se atraviesa, que pone peros.
Entonces decía, para los hermanos y hermanas que están haciendo algo para el Señor y el Señor les ha puesto en alguna situación de liderazgo, ponga eso delante del Señor, no se angustie, no se afane, no se desanime por la murmuración, porque es obra de Satanás y existe, mire desde cuándo, desde la iglesia primitiva. Y de pronto a los hermanos y hermanas que pudieran estar o haber estado en algún momento siendo instrumentos de Satanás para esa murmuración, cuidado, cuidado, hermanos, que no prestemos nuestros instrumentos para ayudarle a hacer la obra de Satanás. Qué fácil es murmurar contra alguien, porque lo hizo, porque no lo hizo, porque lo dejó de hacer, porque no lo hizo bien o no lo hizo como yo pensaba que debía hacerse. Y hermanos, esto no quiere decir que no podamos dar un consejo, hacer una recomendación o quizás una exhortación, pero eso es muy distinto a la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Empezar a decirle, si vio lo que, si vio cómo lo hicieron. En otro lado lo hacen mejor. Es que si lo hubiera hecho tal otro hermano, lo hubiera hecho mejor. Eso es distinto a yo llamar al hermano y decirle, oiga, hermano X, hermano Y, hermano Pepito, ¿no le parece que esto pudo haberse mejorado de alguna manera? Si necesita mi ayuda, yo le puedo ayudar con mucho gusto en lo que esté a mi alcance. Alguien pudiera estar por allá pensando, ah, bueno, pues ahora no podemos decirle nada a nadie porque, cuidado, pues, intocables. No se trata de eso. Es muy diferente eso a la murmuración. Pues bueno, esta murmuración sirvió para que hubiese una reestructuración en la labor que estaban desarrollando los líderes en aquella iglesia primitiva. Porque qué bueno que el Señor, como nos lo dice en su palabra, todas las cosas que pasan nos ayudan a nuestro bien, aún la adversidad, aún la murmuración, aún las críticas nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer. Por eso decía, quienes están pasando por momentos en los que sienten que están siendo criticados, que hay algún motivo para desanimarse porque alguien no vio bien lo que usted estaba haciendo, que eso sirva para que usted se fortalezca y para que usted crezca. El versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Sirvió para implementar cierto orden en lo que estaba sucediendo. Vuelvo a insistir, estaba creciendo, nos lo dice la palabra, estaban creciendo tanto que había cosas que posiblemente se les estaban saliendo de control. Y quizás los discípulos, como suele también pasar en muchos otros espacios, esperamos que el hermano que canta sea el mismo que predica y sea el mismo que visita y sea el mismo que abre la capilla y sea el mismo que barre y trapea y sea el mismo que hace todo, y cuando no hace, entonces ese hermano allá, mire, no hace. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No que hubiese un menosprecio a ese otro servicio, pero los 12 estaban ocupados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se habían puesto como líderes, como cabezas de la iglesia, porque Dios, porque dice la palabra,
que él mismo constituyó a unos de una manera, a otros de otra, a otros en un ministerio, a otros en este otro, a otros en este otro. Dios los había puesto allí y ellos quizás estaban descuidando la misión que Dios les había encomendado por servir a las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Dónde iban a ir a buscar el recurso? Lo iban a traer de una ciudad donde hubiese universidades importantes, se iban a ir a un instituto a buscar eruditos, o se iban a ir a una universidad a buscar profesionales en ese tipo de servicio. Dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros. Hemos escuchado entre nosotros decir, esta asamblea hace falta alguien que haga esto o aquello, deberíamos pedirle a los hermanos misioneros que traigan de por allá de Holanda, de por allá de Australia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, un hermano así que sepa y que pueda y que haga. Pero miren lo que están, la solución que están exponiendo. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, de entre ustedes mismos, busquen 7 varones y ojo con lo que viene, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Servir a las mesas, dice en el versículo anterior. Era un trabajo quizás administrativo. Era un trabajo que quizás a la luz de nuestros ojos, de la carne, no es un trabajo espiritual. Pero mire las condiciones que se están colocando: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hermanos, creo que el Señor nos está llamando a cada uno de las, no sé, si hay 90 personas, porque hay 45 pantallas, y pongamos que hay promedio 2 por pantalla, o si hay 80, o si hay 70, a cada uno de los que estamos aquí en esta noche, el Señor nos está diciendo, en cada una de las cosas que usted de pronto pudiera en algún momento, así sea mentalmente, murmurar y decir, oiga, pero la escuela dominical, ese trabajo, oiga, no, nadie hace nada con los jóvenes. Nadie hace nada con, oiga, ya no están haciendo nada con esto o con aquello. El Señor nos está llamando a usted y a mí a que entre nosotros nos dispongamos cada uno como personas de buen testimonio, llenos del Espíritu, con sabiduría, para hacer ese trabajo que el Señor tiene para cada uno. Es el Señor el que pone la misión que usted y yo debemos cumplir. Pero ojo que no es cualquier persona la que se va a encargar de esto. Hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Versículo 4. ¿Cuál era el propósito? Que los 12, oiga, encárguense ustedes de eso, nosotros vamos a ir a echarnos unas vacaciones por allí. Necesitamos descansar, estamos muy cansados, nos ha tocado mucho oficio estos días, y entonces atiendan ustedes ahí mientras nosotros descansamos. No, el objetivo era, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El apóstol Pablo, inspirado por Dios,
En el capítulo 12 del libro de la carta a los Romanos, en el versículo 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tiene la parcelita por ahí. Es claro, hermanos, que el Señor no nos ha puesto a todos a hacer lo mismo. Si usted cree que debiera estar haciendo algo distinto a lo que está haciendo, reclámele al Señor. De pronto alguien dice, no, pero es que a mí me gustaría ser maestro de escuela dominical y eso allá los hermanos no me han dejado. El Señor tiene, Él es el que tiene un trabajo para cada uno de nosotros. Y así como el apóstol nos ilustra con nuestro cuerpo, que tiene muchos miembros y que no todos los miembros tienen la misma función, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos funciones distintas y dice que todos somos miembros los unos de los otros. Eso conecta con lo primero que decía relacionado con la unanimidad. Cada quien ejerciendo su ministerio, cada quien ejerciendo el trabajo que Dios le dio, cada quien ejerciendo la obra que el Señor le ha dado para cumplir. No podemos quejarnos, tenemos que hacer lo que el Señor quiere que hagamos. El cántico del comienzo, lo recuerdo de hace muchos años, desde niño, y si todos trabajamos unidos, dice el cántico, tu obra es mi obra y la obra es de Dios. Y eso conecta perfectamente con el sentir de la unanimidad. Cuando hay ese sentir de cada uno hacer lo que le corresponde, la obra del Señor crece, hermanos. Y yo creo que todos estamos anhelando eso. Lo que pasa es que lo hacemos desde la murmuración. Es decir, la asamblea ya está condenada a esa, que la cierren porque eso allá nadie hace nada. ¿Y usted, hermano? ¿Y usted, hermana? ¿Qué está haciendo? El Señor nos está preguntando eso. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? ¿Estamos dispuestos realmente, como cantábamos, anhelo, trabajar por el Señor? Versículos 5 y 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Dos cosas importantes para resaltar aquí, hermanos. Estos hombres fueron elegidos en la voluntad de Dios y con sabiduría. Al parecer, todos estos nombres de origen griego fueron elegidos de esa manera porque quienes estaban quejando eran los griegos, como dice en el primer versículo. Entonces, quizás el sentir era, bueno, para que no haya quejas de allá, de ese mismo grupo, encárguense de eso que está haciendo una queja. Pero miren, hermanos, la última parte del versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hermanos, es importante entender que en la obra del Señor somos un cuerpo, somos un equipo. No es que yo quiero hacer esto y voy para adelante porque es que a mí el Señor me mostró y yo voy para adelante porque
El Señor a mí me mostró y el Espíritu me mostró y yo voy para donde el Espíritu Santo me muestre. Estamos notando aquí, hermanos, como ya lo vimos también al comienzo, que hay armonía. Y para una cosa tan sencilla como servir a las mesas, uno de los apóstoles, no sé, Pedro, dirá, pues venga, usted, ¿qué está haciendo? Nada, venga para acá, usted, ¿qué está haciendo mañana? Nada, venga para acá. Y ustedes 7, entonces pónganse a hacer esto. Servir a las mesas, cualquiera lo hace. Pero en ese sentir, hablando de la armonía y de esa unanimidad que resaltamos ya en el comienzo, miren que se toman con tanta seriedad la elección de estas personas. Estuvieron de acuerdo, agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a unos varones, todos estuvieron de acuerdo. Y orando, les impusieron las manos. Hermanos, a veces creemos que como en nuestra forma de congregación, pues no hay un pastor, no hay un líder principal, no hay uno que mande, pues cada quien hace lo que le da la gana, porque pues aquí no, nadie me va a decir nada y yo soy quien me manda, a ver quién es el pastor aquí, quién es nadie, entonces yo hago lo que yo quiera y como yo quiera y cuando yo quiera. Pero hermanos, sí hay autoridad delegada por Dios. Y es importante que funcionemos como ese cuerpo de Cristo y trabajemos en armonía. Porque cuando las cosas se hacen cada quien por su lado, no están de acuerdo con la voluntad de Dios. No están de acuerdo con lo que estamos viendo aquí en la misma palabra del Señor, que fue como quedó establecido como modelo en esa iglesia primitiva. A partir de esto, de lo que había pasado, de una murmuración que fue resuelta con sabiduría, dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Cómo? Solamente se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Queremos, para la honra y la gloria del Señor, poder decir esto de nuestras asambleas, que se multiplica el número de los discípulos grandemente. Sinceramente, hermanos, yo sí quiero. Tenemos que hacer que el Señor, o hacer que el Señor no, tenemos que hacer cada uno de nosotros una realidad de esto que estamos aprendiendo y permitirle al Señor obrar en nosotros. Dejar la testarudez, dejar de hacer lo que a nosotros nos parece y unirnos todos, actuar en armonía para que la palabra del Señor crezca y el número de los discípulos se multiplique grandemente. Estamos en un momento coyuntural donde estamos pensando ya este próximo fin de semana se abren las puertas de nuestra asamblea, grupo de reunión, local de reunión en Esperanza 1. Y siempre en el último tiempo he estado preguntando, ¿cuál es el propósito de ese sentir de abrir las capillas? El propósito sea este, hermanos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. El Señor podría hacer eso orgánicamente, pero el Señor quiere que usted y yo participemos de ese crecimiento. ¿Cómo? Sembrando la semilla, llevando la palabra del Señor, haciendo el trabajo para el Señor mancomunadamente, ordenadamente, en armonía, con unanimidad.
Queremos tener ese propósito, hermanos y hermanas, que la palabra del Señor crezca en Lagos, en Bucaramanga, en Esperanza. Y si hay hermanos de otras congregaciones allá en el lugar donde usted se congrega, queremos que la palabra del Señor crezca y que el número de los discípulos se multiplique grandemente. Hay cosas por hacer. Trabajar mucho en el sentir de unanimidad y también en el orden. Que cada uno nos dediquemos a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Que lo hagamos con diligencia para la honra y la gloria del Señor. Versículos 8 y 10. Digamos que de aquí en adelante, en estos siguientes 7 versículos, están más conectados con el siguiente estudio en la historia de Esteban. Pero notemos, hermanos, que esos 7 varones que fueron nombrados, que fueron elegidos, uno de ellos era Esteban. Y notamos aquí a Esteban en este versículo 8, lleno de ¿qué? De gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, él se dedicó solamente a servir a las mesas. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y hacer un trabajo administrativo no le limitaba para compartir las maravillas de Dios con todos los que estaban a su alrededor. Dice Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Suyos? ¿De su propiedad? No, de la obra del Espíritu Santo en él. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de eso estaba lleno Esteban. Y por eso hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y obviamente eso despertó la envidia, despertó la inquietud entre los religiosos de la época, entre los enemigos del evangelio. Se levantaron, dice, versículo 9, unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero qué precioso esto, ese varón que había sido escogido para servir a las mesas. Mire lo que se dice de él, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Lo habían sacado de un instituto bíblico a este hombre? ¿Lo habían ido a buscar a la mejor universidad de la región? No, estaba lleno del Espíritu Santo. Y con esa gracia y con ese poder que provenían de la obra del Espíritu Santo en él, dice que los que, al parecer, está hablando de unos personajes doctos, ilustres, dice que no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Creo que debía de alguna manera existir algún tipo de estudio de la palabra del Señor, de estudio de lo que él estaba diciendo, pero por encima de eso estaba el dejarse mover por el Espíritu Santo, el dejarse guiar
por el Espíritu Santo. Qué precioso panorama este. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Muchas veces nosotros nos limitamos a pensar en que, es que pues yo no tengo tanto conocimiento, yo casi no sé hablar, yo esto me cuesta trabajo. El Señor sabe qué puede hacer con usted. Así como hizo con Moisés y así como le dijo a Moisés, venga, pero es que usted no sabe que yo fui el que creé todo lo que usted es. ¿Cree usted que se me dificulta ayudarle a usted a entender y a saber cómo hacer las cosas? Si el Señor es el que nos pone en una actividad, en un ministerio, en una obra especial y específica, Él nos va a dar los recursos para cumplir. Ojo, dentro de su voluntad y en lo que Él quiere que hagamos. Él es soberano, Dios es soberano. Y Él sabe en qué parte de su obra necesita qué tipo de instrumentos. Miren lo que hace la obra del enemigo. Versículos 11 y 12. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Otras versiones por soliviantar dicen alborotaron al pueblo. Movieron toda una cantidad de estrategias para hacer que el pueblo se viniera en contra de este hombre. ¿Por qué razón? Porque les daba envidia, porque tenían celos, porque no se podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que este hombre hablaba. Sobornaron a unos, es decir, les dijeron, venga, les damos esta prebenda y ustedes digan que ese señor está hablando cosas raras y blasfemas. Y empujaron al pueblo diciéndoles, oiga, este tipo terrible lo que está diciendo, si lo oyen, si oyen lo que está diciendo, pero miren, escuchen bien. Alborotaron al pueblo. La obra de Satanás. Siguen los versículos 13 y 14. Más de esa obra del enemigo, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hermanos, miren lo precioso de la obra de Dios. Todo lo que el enemigo se había esforzado en hacer para dañar la imagen de este hombre. Versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El enemigo había alborotado gente para hacerlo ver como
un apóstata, como un hombre malo, como un calumniador, como una persona que hablaba blasfemias, como lo peor. Pero cuando fue traído al concilio, dice que al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué produce este tipo de contrastes y de obras? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos. Cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y cuando dejamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida, podemos experimentar este tipo de experiencias. Pero ya habíamos notado que antes este hombre, de quien estamos hablando aquí, vamos a ver el desenlace más adelante, que alguien dirá difícil de entender por qué Dios permitió que algo así hubiese pasado. Pero en el plan de Dios especial para con Esteban estaba ponerlo en una posición especial porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que dejaba que Dios obrara en él. Un hombre que hacía la voluntad de Dios. Un hombre que se esforzaba por cumplir la misión que Dios le había encomendado. Un hombre que ponía toda diligencia en todo lo que hacía. Un hombre que era de un comportamiento ejemplar. Un hombre que hacía la voluntad de Dios y que permitía al Espíritu Santo obrar en él. Dice que estos hombres del concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estaban allí para acusarle. Pero Dios permitió que su gloria, la gloria de Dios, fuese manifestada a través de Esteban. De Felipe también, otro de los 7, se le menciona más adelante como el evangelista, es decir, hombres que no se quedaron solamente en esa obra que era importante, que habían sido escogidos para ese tipo de obra y que como escogidos en ese tipo de obra de servir a las mesas, se les exigió o se les puso como condición ser de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Hermanos, el servicio al Señor es un tema de actividad, no de título, no de posición. Hoy en día estamos llenos de títulos en la obra del Señor. Y hablo a nivel general, en la mayoría, por no decir que en todas las demás congregaciones, en la mayoría de las denominaciones. Escuché en estos días una historia que creo que es verídica de un hombre que servía en una iglesia y estaba dispuesto y llegaba de primero y le decía a la gente, venga, acomódese aquí, y le limpiaba la silla y le traía un himnario y estaba pendiente de la persona y se iban todos y él se quedaba organizando la guitarra, recogiendo los cables, organizando lo que se había desorganizado, volviendo a limpiar las sillas. Entonces uno de los ministros le dijo al pastor, oiga, ¿se ha fijado en el hermano Juanito? Qué hombre
para trabajar juicioso, ¿sí lo ha visto? Llega de primero, se va de último, está pendiente de todo el mundo y qué hombre tan ejemplar. Entonces le dijo el pastor, oiga, démosle el cargo de diácono. Pues para el siguiente domingo le trajeron una camisa con un título aquí bordado, diácono. Pero mire, hermano, este es para usted porque vemos que usted trabaja con tanto esmero, con tanto juicio, con tanta dedicación. El tipo se puso su camisa y fue y se paró allá en la puerta principal y se cruzó de brazos, así a ver cómo entraba gente. Todo el mundo admirado de qué había pasado con el hombre. Pues él creyó que el título era un ascenso y que entonces ya no le tocaba trabajar y que ya él era diácono. Entonces se paró allá en la puerta principal como a ver lo que los demás hacían. Hermanos, la palabra diácono que es usada en este capítulo, cuando se habla de servicio, es una palabra del griego que tiene que ver con una expresión que significa eso, servir. Y nosotros, bueno, entre nosotros no usamos ese título, pero en la mayoría de las congregaciones es un título, es una posición. El diácono, el ministerio del diaconado. Y hermanos, la obra del Señor no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con cargos. No debemos esperar que no, me nombren a mí el pastor de jóvenes, el pastor de parejas, el pastor de los domingos, el pastor de los martes. No debemos esperar el título. Lo que el Señor está esperando de usted y de mí es lo que cantábamos, el anhelo para trabajar para la obra del Señor. Hermanos, estamos viendo ahorita en la reapertura de los locales tanta necesidad que hay de maestros de escuela dominical, de liderazgo para los jóvenes, de quienes prediquen, quienes repartan literatura, quienes hagan tantas actividades que hay por hacer. Ahora con el tema de la virtualidad, es casi que es una obra que tiene que desprenderse como algo adicional a lo que hacíamos antes, porque es necesario mantener ese canal abierto y dispuesto. Y ahí en ese canal hay mucho por hacer. Y cuando nos reunimos los miércoles en la reunión de hermanos a tratar este tema, entonces los hermanos que están encargados del ministerio con los niños dicen, venga, pero con lo que tenemos, hacemos la presencialidad, pero lo de virtualidad, ¿cómo? ¿A qué horas? ¿Quién? Y hermanos, cuento 41 pantallas, póngale 60, 70, 80 personas. Cada uno de nosotros debería ser un instrumento en las manos del Señor. Que cuando haya ese momento de la murmuración de decir, pero es que lo que están haciendo allá a mí no me gusta, cómo lo hacen y por qué lo harán así, el Señor nos dice, busquen entre ustedes siervos que estén dispuestos, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría. ¿Cómo dice el versículo? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estoy leyendo el versículo 3 de Hechos 6. Hermanos, cada uno de nosotros debemos presentarnos delante del Señor, dispuestos, para que Él nos use donde Él quiera usarnos. Cuidado con la murmuración y más bien estemos dispuestos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos para su honra y para su gloria. Dios obra especialmente con sus instrumentos. Mire este versículo 15.
cómo a pesar de que habían alborotado un montón de gente, habían hecho toda una cruzada para ponerlo como blasfemo, como mal hablado, como lo que fuera, pero Dios hizo que él fuese visto como el rostro de un ángel. ¿No es eso suficiente motivación para que usted y yo sintamos que con el respaldo de Dios podemos ir hacia adelante en el trabajo en el que Él nos ha encomendado? Llenos del Espíritu Santo, trabajando para la honra y la gloria del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros seamos un instrumento en las manos del Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú quieres usarnos a nosotros, débiles instrumentos, pero que tú te quieres glorificar a través de nosotros. Señor, ayúdanos a disponernos en tus manos, ayúdanos a dejar todas aquellas cosas que nos están limitando y que están estorbando ese propósito de servirte a ti. Hay tantas cosas por hacer en la obra tuya. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros nos dispongamos en tus manos como instrumentos tuyos que te dan a ti toda la honra y toda la gloria. Exaltamos tu nombre, oh Dios, y te rogamos que nos ayudes a cada uno en nuestras diferentes necesidades, en nuestras debilidades, y que nos ayudes a depender de ti. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermano, por el mensaje. Gracias, hermano Saúl, por el mensaje. Lo necesitamos. Necesitamos conocer más de la iglesia verdadera, hermano. Que la gloria sea para el Señor, hermanos, y que ojalá el Señor esté moviendo nuestros corazones para que estemos dispuestos en sus manos. Amén.